Buenas tardes, hermanas. Damos gracias a Dios porque nos da el privilegio de gozarnos en su nombre en esta hermosa tarde. Damos gracias también a nuestro Dios porque como familia pastoral, familia Aguilar Calix, tenemos el privilegio de poder desarrollar este orden de culto y poder participar de ello. Les invito, hermanas, a tener una oración de alabanza. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre de la gloria que estás en los cielos en esta hermosa tarde. Llegamos ante el trono de tu gracia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu amor, Padre. Te pedimos, oh Dios, sea tu nombre exaltado, bendecido, Padre, y toda la alabanza, toda la adoración sea a tu nombre, Padre amado. Quédate, Señor, con esta amada sociedad femenil Dorcas. Quédate con cada una de nosotras. Bendícenos, Señor, a cada uno de nuestros hogares y, Señor, donde quiera que nos encontremos. Señor, tu Espíritu Santo de amor sea con cada una de ellas, Padre amado. En el amor de Cristo Jesús, te adoramos y te bendecimos, Padre. Amén. Continuando con nuestra adoración, entonaremos el himno número 398. Los himnos estarán dirigidos por nuestra hermana Perla Judith Aguilar. Gracias de todo corazón, da gracias al Dios Santísimo, da gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Da gracias de todo corazón, da gracias al Dios Santísimo. Da gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Y ahora diga el pobre rico soy, diga el débil fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí. Y pobre rico soy, diga el débil fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí. Dad gracias. La lectura se encuentra en el libro de Salmos número 8. La gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. A continuación tendremos un testimonio de gratitud dirigido por la hermana Damaris Colorado. Buenas tardes. En este día tengo la oportunidad de dar un breve testimonio de lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Mi hijo Jorge y toda su familia, esposa y sus 3 niños y su suegra salieron contagiados del COVID-19. Mi nuera fue la que decidió hacerse la prueba. Le entregan el resultado a los 3 días, que fue un miércoles, y para esto ya mi hijo tenía los síntomas. El fin que todos estaban contagiados, pero el que estaba ya con síntomas fuertes fue mi hijo. Un médico internista lo empezó a tratar rápido con el tratamiento para COVID. El sábado
le manda a hacer unos estudios de sangre y aparte el domingo ordena él una tomografía. A las 7:30 de la noche se la hacen en el hospital del sureste, pero mi hijo, el doctor habla a las 11 de la noche, diciendo... Continuamos con nuestra adoración y lo hacemos a través de la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49. Los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante así al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Hemos llegado a la parte central de este orden de culto y ahora tendremos el tema de esta hermosa tarde a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Serafín Angulo Pineda, con el tema Observando la casa desde diferentes perspectivas. Muy buenas tardes, amadas hermanas de la Sociedad Femenil Dorcas. Hoy, lunes 30 de noviembre, me da mucho gozo poder dirigirme a ustedes para compartir el tema del anuario que corresponde para hoy lunes. El tema tiene por título Observando la casa desde diferentes perspectivas. Y es un tema muy hermoso. En esta ocasión vamos a utilizar dos pasajes de la Biblia para sacar algunas observaciones de la casa. Por eso el título es Observando la casa desde diferentes perspectivas. Como introducción, la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿qué es observar? En nuestra experiencia diaria, nosotros vemos todo lo que sucede alrededor, pero en realidad observamos. Pareciera que no, porque con la velocidad en que vivimos nuestros días, a veces se nos dificulta mirar con atención. Entonces, por lo general, la mayoría de las ocasiones, solamente vemos superficialmente. Y tengo que decirles que así somos también con la palabra de nuestro Dios. Solamente la vemos superficialmente, no la observamos, no la miramos con atención. ¿Qué ganamos al observar? Es la segunda pregunta. En el caso de nuestra vida, lo que debemos observar con mucha atención, mirar con mucha atención, es la palabra de nuestro Dios, la Biblia. Y cuando observemos con atención, miremos con atención, vamos a descubrir lo que la Biblia realmente dice. Vamos a descubrir otros detalles que van a dar un significado mejor, una mejor comprensión del pasaje bíblico, ¿verdad? Pero ¿a poco no? Cuando vamos a estudiar la Biblia, en realidad estamos cansados. La mayoría de nosotros en nuestras vidas agitadas, cuando abrimos la Biblia ya estamos cansados del trajín del día. Y entonces muchas veces nuestro estudio se convierte solamente en una lectura superficial y no es lo que debería ser un estudio con toda la atención.
Y otra cosa que también tenemos que preguntarnos, ¿cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la Biblia? Porque una cosa muy diferente es leer la Biblia a las carreras y otra es estudiar la Biblia, meditar la Biblia, ¿verdad? Les decía yo que en este tema vamos a tomar dos pasajes para comparar el relato de la Biblia acerca de los dos cimientos. Vamos a observar, ¿sí? Entonces, al ir leyendo los pasajes, vamos a comparar los pasajes y vamos a observar qué hay en cada pasaje. Vamos a utilizar una tabla que el anuario nos sugería, ¿verdad? Y vamos a comparar entonces los pasajes de Mateo capítulo 7, 24 al 27, con un pasaje paralelo que está en Lucas 6, 47 al 49. En Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y Lucas 6, 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y la primera parte del versículo 48 en Lucas 6 dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Aquí con letras rojas quise llamar su atención a las palabras que podemos observar, mirar con atención. En el pasaje de Mateo dice cualquier persona, pero en Lucas no dice cualquiera, dice todo aquel que viene a mí. Vean ustedes que podríamos complementar las dos palabras, ¿verdad? Las dos expresiones. Cualquiera que viene a mí, ¿sí? Y hay otra cosa que hacen los que vienen: oyen la palabra. Pero algunos de los que vienen, algunos de los que oyen, hacen algo más. Las ponen en práctica. Ahí el pasaje dice, y las hace, ¿verdad? Las pone en práctica. En Mateo encontramos la palabra que señala a un hombre prudente. ¿Y qué hizo el hombre prudente? ¿Cuál trabajo hizo para edificar su casa? Lucas nos da una forma muy hermosa de explicar en qué consistió edificar la casa. Dice que cavó, ahondó, puso el fundamento. Entonces Lucas, de una manera muy hermosa, nos explica que el hombre prudente hizo un trabajo bastante esforzado, bastante difícil. Le invirtió tiempo y le invirtió dinero. Entonces la observación que tenemos aquí dice: cualquiera que viene a mí, que oye, que hace, es un hombre prudente, que cavó, que ahondó, que puso un fundamento para construir su casa, para edificar su casa sobre la roca. Vamos al siguiente versículo, al siguiente pasaje. En el caso de Mateo 25 dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora vamos a comparar con
Lucas 6:48, la segunda parte del pasaje del versículo 48. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hay elementos descriptivos muy hermosos en ambos pasajes. Mateo nos dice que hubo lluvia, hubo ríos, hubo vientos. Lucas nos dice inundación de un río. Mateo nos dice que golpearon y Lucas nos dice con ímpetu. Mateo nos dice que la casa no cayó y Lucas nos dice que la casa no se movió. Entonces observamos que entre ambos escritores nos dicen que hubo lluvia, que hubo río, que hubo viento, que hubo inundación. Eso me recuerda a lo que acabamos de experimentar y algunos de nuestros hermanos todavía en algunas ciudades y comunidades de nuestro amado Tabasco todavía están sufriendo, ¿verdad? Inundación. El pasaje nos dice que esa inundación golpeó con ímpetu en las casas, pero esta casa que estaba fundada sobre la roca no se movió y no cayó. Vamos adelante con el versículo siguiente. Dice Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y Lucas 49, en la primera parte del versículo 49 dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Mateo nos muestra que hay otra persona distinta que oye. Pero este no puso en práctica las palabras de Jesús. Mateo le da un calificativo a este hombre. Así como nos dijo que el hombre que construyó su casa y puso el cimiento en la roca era prudente, así nos dice que el hombre que construyó su casa sobre la arena es insensato. Entonces, la observación que Lucas nos muestra es que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. O sea que el problema no es realmente construir sobre la arena. El problema es construir sobre la arena sin fundamento. El hombre que oye y no pone en práctica la palabra de Jesús, dice Mateo que es un insensato. Y dice Lucas que el insensato edificó sobre la arena sin fundamento. Seguimos adelante entonces con el último versículo. Mateo 7:27 dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Lucas 49, en la segunda parte del versículo 49 dice, contra la casa, el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. En la observación, nuevamente encontramos la lluvia, los ríos, el viento. Nuevamente encontramos que todo eso dio con ímpetu contra la casa.
pero el resultado fue diferente. Ahora sí, la casa cayó. Y no solamente nos dice que la casa cayó, sino ambos evangelistas, Mateo y Lucas, nos dicen que fue grande la ruina de aquella casa. Podemos nosotros ahora reflexionar un poco acerca de conclusiones de estos dos pasajes que hemos observado apenas así un poco. Y como conclusión tengo algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué se contrasta en los dos pasajes? Entonces podemos contestar que hay un contraste de dos hombres, ¿verdad? A uno se le señala como prudente y a otro se le señala como insensato. Hay también un contraste entre los lugares en los que construyeron. El hombre prudente construyó sobre la roca y el hombre insensato construyó sobre la arena. También se nos señala que el proceso de construcción de ambos hombres fue diferente. El hombre prudente cavó, ahondó y puso fundamento en la roca. Eso significa que el proceso de construcción del hombre prudente fue más difícil y más caro. El proceso de construcción del hombre insensato que construyó sobre la arena fue más barato y fue más fácil. No es lo mismo construir sobre arena que construir sobre roca y poner un cimiento en la roca. La otra cosa que se contrasta en esta historia es el resultado que estos dos hombres recibieron, encontraron. En el caso del hombre prudente, su casa no se movió, su casa no cayó. El resultado del hombre insensato fue que su casa cayó y obtuvo una grande ruina. Pero nada más quedarnos con los contrastes sería quedarnos con algo incompleto, ¿verdad? Hay cosas que se mencionan que sucedieron iguales para ellos, ¿sí? Ambos vinieron a Jesús, ambos oyeron a Jesús, ambos construyeron y ambos experimentaron inundación, ¿verdad? El mismo grado de inundación, el mismo problema, la misma crisis, la enfrentaron ambos. ¿Qué fue diferente en estas dos historias? Bien, el hombre prudente vino a Jesús, oyó a Jesús, pero lo puso en práctica lo que oyó de Jesús. Por eso se le reconoce como un hombre prudente, porque construyó con fundamento y como resultado su casa no cayó. Muy distinto lo que pasó con el otro hombre, que vino a Jesús, oyó lo que Jesús dijo, pero él no lo puso en práctica. En la Biblia se le reconoce, se le señala como un hombre insensato que construyó sobre un terreno que no tenía resistencia
y aún más no puso un fundamento, un cimiento para su casa. Entonces, cuando vino la crisis, cuando vino la inundación, la casa cayó y fue grande la ruina. Hay dos preguntas más que quisiera que usted reflexionara en esta hora. ¿Cuál es la enseñanza más importante para mí hoy que he leído esta historia, que he observado estos detalles? ¿Qué ha dejado esta palabra de Jesús en mi corazón hoy? ¿Qué me dice Dios que yo ponga en práctica? Esa es la otra pregunta y la última. Esta historia es una de las historias que por lo general se utilizan para señalar la importancia de llevar a la práctica, de vivir, de aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida. Llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús en nuestra vida. Aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Será evidente, será manifiesto cuando en mi vida se vayan mostrando los cambios que esta palabra santa quiere hacer. Que en su gracia, en su misericordia, cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo, Él nos da esa fe para recibirlo. Y ahí está la diferencia. Que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos trae la fe de Cristo, viene también la gracia de poder obedecer, de poner en práctica la palabra de Cristo, y eso se va a manifestar en los cambios que las personas que viven conmigo, que las personas que me conocen de toda la vida, ahora van a darse cuenta que mi vida es diferente. Si antes yo era mentiroso, si yo antes era flojo, irresponsable, mal hablado, peleonero, fornicario, alcohólico, vicioso, todo eso, esta palabra de Jesús, cuando el Espíritu Santo me ayuda a ponerla en práctica, va a ir desapareciendo, porque va el Espíritu Santo a producir en mí un fruto que glorifica al Padre. Vamos a orar a nuestro Dios, dándole gracias por su palabra y pidiendo que en esta hora su gracia, su amor, sea derramado sobre cada uno de nosotros y el Santo Espíritu traiga la fe de Cristo, el perdón de pecados y el deseo de obedecer a Jesús. Oremos. Nuestro bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, elevamos esta oración para agradecerte por tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra de Cristo encuentre un lugar en nuestra vida. Que ahora que hemos visto la casa desde perspectivas diferentes y que el estudio de tu palabra, al observar los detalles de esta narración que Jesucristo hizo, Señor, tú traigas a nosotros ese anhelo, ese deseo, esa gracia de recibir tu Espíritu Santo y de poder obedecerte y poder hacer la palabra de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dice el himnólogo, cuenta las riquezas de tu Dios, mira las riquezas de su amor, pon
Pon los ojos donde Cristo está y tu mente guarde la divina paz. Es tiempo de escuchar el testimonio de nuestra hermana Luisa Nayeli Hernández de la Cruz. Buenas tardes, amadas hermanas de la femenil. Dios me la bendiga a todas. Doy gracias a Dios porque hemos sobrevivido a inundaciones, sequías y tormentas, y hoy podemos decir que Dios nos ha fortalecido. Por la gracia de Dios, hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio. Yo tengo una bebé de 4 meses, gracias a Dios, una bebé muy hermosa. Dios me bendijo con eso. Pues como ustedes saben, estamos en tiempo de pandemia. Mi embarazo fue de muy alto riesgo y era muy difícil salir a mis citas médicas. Aún así, tomando todas las medidas necesarias y las precauciones, me contagié de COVID. Recuerdo que fui al médico y yo ya presentaba síntomas de calentura, de temperatura, y el doctor Alvera me dijo que yo tenía COVID. Pues yo la verdad no le creí, pues no me sentía tan mal como para sentir que yo tenía esa enfermedad. Yo tenía 8 meses de embarazo aún, y el médico me dijo que él me mandó a hacer la prueba. La verdad, yo le pedí a alguna de mis hermanas que me pusieran oración para que mi prueba fuera negativa, pero Dios me puso una nueva prueba, la cual superé gracias a Él. Pasaron los días y volví a ir al médico. Entonces el médico me dijo que me iba a mandar a hacer una segunda prueba de COVID, porque yo estaba programada para cirugía de cesárea. Y si mi prueba salía positiva, me tendría yo que esperar hasta que me dieran labores de parto. El médico estaba algo temeroso porque mi bebé venía sentada y lazada, y si transcurrían los días se podría tener problemas de asfixia. Pero gracias a las oraciones de mis hermanas que le volví a pedir, me pusieron en el grupo de oración, mi segunda prueba salió negativa. Y pues le doy las gracias a Dios porque mi bebé hoy está conmigo, sana, nació sana, fuerte. Y muy agradecida con él porque desde que mi bebé nació, no se me ha enfermado a pesar de estos tiempos. Y la verdad, estoy muy agradecida con las hermanas, con el pastor Jesús Antonio, porque él fue uno de las personas que fue a mi casa y me oró. Recuerdo que me oró y con él recibí la palabra de Dios, porque yo no estaba en la palabra de Dios, yo no había conocido a Dios en mi corazón. Y estoy muy agradecida porque la sociedad femenil me abrazó como una madre de su hermana, y ellas con sus oraciones me han abrazado para que hoy en día yo disfrute de mi bebé. Hermanas, ese fue mi testimonio. La verdad, que Dios sea la gloria. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus graneros rebosarán de mosto. Confiando en la palabra y en sus promesas, participamos de un tiempo de ofertorio, entonando el himno número 445. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. 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 Amadas hermanas, llegamos a la parte final de nuestro orden de culto
y agradecidos con Dios porque nos ha dado la oportunidad de participar. Deseamos y anhelamos que todo cuanto hemos hecho lleve nuestra vida a un crecimiento espiritual y seamos edificados a través de todo lo que hemos hecho. Vamos a concluir con el tiempo de la oración, donde incluiremos también la parte de las ofrendas. Oremos. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia agradecidos, porque tu amor y misericordia, Señor, hacen sobreabundar sobre nuestras vidas tu cuidado y tu providencia. Gracias, Señor, porque cada uno de tus hijos e hijas en particular han, Señor, presentado delante de ti ofrendas como parte, Señor, del testimonio de esa providencia, eterno Dios, que tú has dado a su hogar, a su familia. Te rogamos, soberano Dios, bendigas la fuente donde provienen y, Padre Santo, permitas que no haya escasez en la vida de tu pueblo, pero también, Padre, nos permitas confiar plenamente en ti. Te rogamos, Señor, nos despidas de este tiempo cúltico, pero permita, Señor, que nuestra vida sea una vida de comunión constante. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos. La gracia infinita redentora de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre, la comunión, guía y consuelo de su Espíritu Santo sea sobre cada una de ustedes, en vuestras familias, en aquellos que padecen tribulación y con la Iglesia Universal de Jesucristo, desde ahora y por siempre. Amén.